entrada.txt que tengo armado por ahí para este mismo modelo, para este mismo enunciado. Lo tengo por ahí, lo armé, lo grabé y simplemente lo arrastré a la carpeta de este proyecto, modelo. Y PyCharm lo ve, ahí está. Lo siguiente, eso es lo primero. El programa de ustedes va a tener que ser capaz de tomar las entradas de un archivo de texto que se llama así, entrada.txt. Para el parcial ustedes van a tener uno, que se lo descargan, lo pegan ahí y trabajan. Y nosotros cuando corrijamos vamos a usar ese mismo y algún otro para ver otros resultados posibles. Valerio. Señor, ¿Cómo le bajo el volumen? no escuché. ¿Fue pregunta o fue el micrófono abierto? Bueno, Fue micrófono abierto, me parece. bueno, ok. El enunciado también les dice cómo se tiene que llamar el archivo de código fuente que ustedes desarrollen. Y lo dice por aquí. El programa que ustedes hagan para facilitar la tarea de corrección nuestra tiene que tener un nombre específico, compuesto por el legajo, un guión y el apellido. Bueno, eso es lo que voy a hacer yo acá. En el propio proyecto voy a agregar un archivo de Python y yo voy a poner ahí tal cual como se pide en el modelo. Miren, mi legajo de estudiante era este. 12730, todavía me acuerdo. Pasaron como 40 años, pero todavía me acuerdo, ¿sí? Y mi apellido, obviamente, Fritek. Bueno, una vez creado, ahí tengo el programa, el archivo de código fuente listo para programar, y ya cumplí con el primero de los puntos. El archivo de entrada.txt ya lo tengo colocado allá. Acá les está diciendo que el programa de ustedes obligatoriamente tiene que tomar las entradas de ahí. Cuando nos lo entreguen, las entradas de su programa tienen que ser tomadas desde ahí. Pero mientras ustedes hagan pruebas, tómenla desde donde ustedes quieran. Para hacer pruebas hagan lo que quieran, pero acuérdense que para entregarlo tienen que tomar la entrada del archivo. Ya les voy a mostrar un truquito para que no sufran con eso, ¿de acuerdo? Después, acá les dice que el texto es como siempre, termina con punto y tiene palabritas separadas por un blanco sin trampas, eso ya lo saben, ¿sí? Y acá nos dice, el programa debe incluir una función principal, que es la que ustedes tienen que llamar desde la script principal, y tiene que controlar la ejecución del módulo principal con la variable name. Profe. Bueno, eso es una tontera epistemológica, ¿sí? Acá vamos a cumplir con eso. La función se puede llamar principal hasta que sepa qué le ponemos adentro. Pass. Ahí está la función principal, ya cumplí. Y ahora el control para ver si se está ejecutando este módulo o lo están importando, que es siempre el mismo truco. O sea, el que estoy mostrando en este momento en pantalla. Si name, la variable local del módulo, es igual a main, es porque alguien a este módulo lo está ejecutando. Si eso no es cierto, es porque a este módulo lo están importando. Si lo están ejecutando, llame a la función principal. Profe, permiso para hablar. Bueno, y con eso ya cumplí con estos 2 puntos. Y fíjense, por favor, que acá al final les dice cómo se califica todo. Y acá al final les está diciendo, inclusión correcta de una función principal, ya con eso tenés 2 puntos. Control correcto de ejecución de la script principal con la función, con name y qué sé yo, ahí tenés 1 punto. Ahí ya tenés 3 de rúbrica, ¿de acuerdo? Como para empezar a ver por dónde va a ir esta cuestión. Sí, digan. Sí, en PyCharm hay montones de cosas que ocurren de manera automática. No escribe main y solo lo pone. Bueno, simplemente yo lo mostré haciéndolo a mano. Pero para que no crean que esto es mágico. Esto, si no estás trabajando con PyCharm y lo querés hacer, escribirlo y ya, punto, hacelo vos. Pero son 4 líneas de código. A eso voy, ¿sí? No volverse loco con pavadas, ¿sí? Profe, Sí. con lo del apellido,
Si ponemos los dos apellidos, lo ponemos todos juntos, los separamos con algo. Ponelo separado por un guión. Si tenés Listo. dos apellidos, sepáralos con un guión. Pero con que pongas uno ya está. Ah, bueno, por si acaso. ¿Bien? Con que pongas uno ya está. Para que no te quede tan largo el nombre. ¿Sí? Dale, profe. Era por si Hace, acaso nomás. pone el legajo, pone un guión, pone tu apellido, porque después cuando corregimos de manera automática, se hace difícil para nosotros ver cuál parcial es de qué alumno. ¿De acuerdo? Entonces facilítennos las cosas. ¿Sí? Dale, profe. Gracias. Para los que están intentando grabar, les recuerdo que estoy grabando yo y también está grabando Franco. En algún momento vamos a dejar la grabación disponible, en alguna parte, ¿sí? Así que no se preocupen por intentar grabar. Bueno, si necesitan importar algo, lo decidirán en el momento en que requieran ese import. Mientras tanto, yo acá no pongo ningún import nada, porque no me consta que vaya a necesitar importar nada, ¿de acuerdo? Lo siguiente, fíjense, con eso yo ya estoy cumpliendo lo que me están pidiendo. Después la función principal hay que programarla, claramente, ahí está el parcial. Pero con eso yo ya cumplí con lo mínimo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Después me están diciendo acá arriba, me están diciendo, bueno, ustedes tienen que incluir al menos una función desarrollada por ustedes, aparte de la función principal, aparte de esa, que tome parámetros y retorne algún resultado. Y no hace falta que esa función sea violentamente complicada. Puede ser una función de 2 líneas. Puede ser una pavada galáctica. Uno o más. Y bueno, vamos a hacer uno o más dentro de un rato. ¿Sí? Vamos a hacer uno o más dentro de un rato. El texto debe procesarse carácter a carácter con un único ciclo para todo el proceso. Esto me lo han preguntado 500.000 veces. 500.000 veces respondí. Un solo ciclo. Un solo for. Letrita, 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 letrita. Nada de usar 5 for para responder cada punto. Nada de utilizar funciones como split o funciones que sean capaces de detectar patrones o cosas por el estilo, porque si bien eso no está mal, no es eso lo que estamos evaluando en este parcial. Si te estamos diciendo un solo ciclo, un carácter por vuelta, y nada de utilizar funciones raras que faciliten de manera extrema el trabajo, entonces no hagas eso, porque eso está mal para lo que evaluamos en este parcial, no para la práctica futura de tu profesión. En este parcial estamos evaluando eso. ¿Qué tan bueno sos para desplegar la lógica del problema, de que resuelve el problema que nosotros te estamos pidiendo en estas condiciones? Una letrita por vez, a lo sumo 2, si por alguna razón necesitaste guardar la última en una vuelta de ciclo. La función lower, la función upper, la función isdigit, etcétera, etcétera, sí las pueden usar. Pero acuérdense que al menos una función tienen que programar ustedes arriba. Lo que no pueden utilizar son trucos para evitar el procesamiento letrita por letrita. Eso no, ¿de acuerdo? En este parcial, eso no. Lo vamos a hacer como les estamos pidiendo que se haga. Ok. Por acá les dice también que no carguen datos por teclado. No usen input en ninguna parte. No pongan un menú de opciones en ninguna parte. No pongan nada de la forma toque una tecla para seguir o nada que implique cargar datos por teclado. Porque nosotros vamos a hacer la corrección semiautomática con un programa que testee lo de ustedes sin esperar que ustedes hagan carga por teclado. Después, si puedo, les muestro ese programa. Se los muestro andando a ese programa para que vean por qué les pedimos lo que les pedimos. Y por qué se les queman los papeles si no dan bola a las cosas que les estamos diciendo aquí. Y por lo mismo, también les estamos diciendo, esta secuencia de instrucciones de salida, esos prints que ustedes están viendo ahí, son los únicos prints que debería haber en el programa de ustedes. No debería haber más nada que esos 4 prints que se ven ahí. Ningún print para poner un título,
ningún print para poner una línea en blanco, ningún print para poner un colorcito que se vea bonito, ningún print viva talleres, nada. Solo esos 4 prints. Y en la medida de lo posible, que el primero de los 4 resultados que te voy a pedir esté en esta variable, R1, el segundo en R2, el tercero en R3 y el cuarto en R4. En la medida de lo posible, mantén las variables, pero seguro mantén los prints. Y no me cambies el formato de los prints. No me agregues espacios en blanco, no me saques el 2 puntos, no me pongas un guión, nada. Simplemente agarra estas 4 líneas, hijo, hija, querido de mi alma, te venís a la función principal, sacas eso y pegas. Ya con eso, ya cumplí con esa partecita de el startup del programa. Después hay que completarlo esto, obviamente. Esas 4 variables no están en ninguna parte. ¿Quién las inicializa? ¿Quién las calcula? Pero el programa tuyo tiene que terminar así. Y no las toques más a estas líneas. Déjalas así, no las toques más, no las mires más, y acordate, primer resultado en R1, segundo en R2, tercero en R3, cuarto en R4. Y me vas completando la salida de todo esto a medida que lo vas programando. Ahora vamos a ir con trucos. Matías, después te explico cómo hacer la descarga del TXT. Franco, así me acordar. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, a ver. Con esto, uno puede mirar y darse cuenta que básicamente, acá dice, copie y pegue esas instrucciones tal cual, ¿sí? Tal cual como está allí. No las cambies. Y ahora desarrolla la lógica de lo que se te pidió. Estrictamente hablando, el parcial empieza ahí. Estrictamente hablando, se te está pidiendo hace todo esto, que está acá. 4 puntos, ¿sí? R1, R2, R3 y R4. Y en principio va progresiva la complejidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, de última, no importa, los voy resolviendo. Tratando de que no se me aten los cordones con cosas que en rigor son bastante sencillas y como que bastante estructurales. Son siempre más o menos lo mismo, resolver estas cuestiones de aquí. Fíjense, antes de ver qué nos pidieron acá, vamos con algunas cosas en el programa que sí o sí vamos a necesitar hacer como para ya quedarnos tranquilos y sentir que hemos arrancado bien. Pregunta. Si yo acá al final estoy diciendo mostrame estas 4 variables, R1, R2, R3 y R4, si lo corro así, ¿qué va a pasar? ¿Se clava o no? Sí. Porque esas 4 variables no existen, ¿está claro? Entonces, ¿qué podemos hacer de entrada acá? De entrada, ponele valores iniciales a esas 4 variables. En principio, esas 4 variables son números. Un contador, un acumulador, un porcentaje, un mayor, un menor. En principio son números, ¿de acuerdo? Pero sean lo que sean, podemos empezar haciendo cosas como guardar en R1, lo mismo que guardo en R2, lo mismo que guardo en R3, lo mismo que guardo en R4 y que sea para todas un 0. Ahí si quieren le pueden poner un comentario que diga inicializar variables de resultados. Fíjense que así como está, este programa ya ejecuta. ¿Ven? Así como está, yo ya tengo un programa muy pagote que cumple con los fundamentos muy esenciales del startup que se les pidió y ya ejecuta. No toma datos de ningún lado raro. A mí me falta el archivo de texto, pero eso ya lo vamos a ver. Muestra los resultados en el formato pedido y tiene definidas las variables. Y está la función principal y está el control de if, then y la manicoche. Eso lo puedo ir haciendo progresivamente sin perder de vista nunca que mi programa, cada cosa que yo vaya haciendo, ejecute. Y que yo me vaya quedando tranquilo de que hasta ahí voy bien. ¿Me entienden? Muy bien. Una vez que hice eso, vamos a interiorizarnos del archivo de texto. El archivo de texto yo lo tengo acá, adentro del proyecto. Y se llama como se tiene que llamar, entrada.txt. Ahí lo tengo. Lo que me están diciendo es,
levantar ese archivo, abrilo, copia todo el texto que ese archivo tiene en una variable, cerrar el archivo y procesa la variable. Eso es algo que sí o sí van a tener que hacer. Y es algo que podemos hacer de manera estructural y siempre igual con 3 líneas de código. Hasta con 2 lo podríamos hacer. La idea sería, vamos a pedir abrir el archivo en donde se supone que vienen los datos. Acá no hay que equivocarse. Entrada.txt. ¿De acuerdo? El archivo de entrada.txt, para que esto funcione, tiene que estar en la misma carpeta del proyecto, así como se ve acá. Fíjense que yo empecé a escribir entrada y ya solo se dio cuenta que me podía sugerir como archivo uno de los que está en el proyecto, entrada.txt. Con eso lo abro y la variable m representa ese archivo. Luego, voy a guardar el contenido completo de ese archivo en la variable texto, que va a ser mi cadena de caracteres, la que normalmente uno carga por teclado, la cargamos desde el archivo. Y esto es tan simple como m punto, y luego llamar al método read, que se encuentra dentro de esa variable. Ese método read lee el contenido completo del archivo, todo, entero, todo, lo lee completo, ¿sí? Ya tengo todo el texto como si lo hubiera cargado por teclado. Ya está. Y una vez que lo hice, es cerrar el archivo y olvidarme de él. No lo necesito más. ¿De acuerdo? Acá puedo, aunque sé que no va a pasar nada, puedo ejecutar esto como para ver si hay algún problema. No lo hay. ¿Sí? Lo levanto, aunque no lo procese. Solo a los efectos prácticos, acá podrían decirle, solo para ver qué pasa, mostrarme el texto, mostrármelo, después lo borro a eso, como para asegurarme de que estoy bien orientado. Y ahí pueden ver que el texto me lo está mostrando, ¿sí? Todo el contenido del archivo ha sido cargado y la variable texto ya tiene lo que tiene que tener. Ya me quedo tranquilo con eso, aunque todavía no la procesé, ¿de acuerdo? A esa línea la voy a borrar para que después no quede ahí, acuérdense, porque ese print estaría molestando en la salida que pedimos acá. Es solo una prueba que hice para ver que sí funcionó. Ahora bien, el archivo de texto tiene un montón de texto adentro. Y a lo mejor uno está probando esto, a lo mejor uno está probando, Franco, contestale a Facundo por chat, a lo mejor uno está probando esto mientras lo hace, y mientras lo hace, no es el simulacro 1, no. Mientras lo hace, quiere hacer pruebas del punto 1, o del punto 2, o del punto 3, y el archivo de texto tiene un montón de datos adentro como para probar todo el programa entero. Entonces, pero hasta que ahora, como ahí hay un montón de datos, yo quiero probar el punto 1 solo y no me voy a dar cuenta si está bien o está mal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, miren, una vez que se aseguraron que esas 3 líneas funcionan, mientras están desarrollando el parcial, les sugiero que a estas 3 líneas las dejen ahí, pero las tapen a las 3 con comentarios. Mátenlas a las 3 con un comentario. Y ahora, hagan esto. Asignen en la variable texto, no una carga por teclado, asignen una cadena de caracteres. A mano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál? Me vengo acá y ven cada uno de los puntos que se les pide que resuelvan, tiene un ejemplito. En el primer punto dice el lugar marcado como la mar en coche, con un punto ahí. Bueno, copien ese textito, solo ese texto que es para el punto 1 y nada más que para el punto 1, vengan acá y asignen ese texto ahí. Así como está el programa, tienen la cadena texto ya lista para hacer pruebas del punto 1. Prueban el punto 1 sin preocuparse del archivo de texto que ya saben que anda. Y cuando ustedes estén seguros que lo tienen al punto 1, cuando ustedes estén seguros que lo tienen y que da los resultados que tiene que dar con esa cadena, comienzan a desarrollar el punto 2
Y para probar el punto 2, hacen exactamente lo mismo. Se vienen acá, toman la cadena que está indicada ahí como punto número 2 y reemplazan esta por la otra. Y ahí tienen la cadena para probar el punto 2. Y así van haciendo uno por uno, por ahora, sin tomar los datos del archivo, que viene todo mezclado, todo junto y con todos los resultados que le pueden dar cualquier cosa, y los van probando uno por uno a ver si les da lo que les tiene que dar. ¿Se entiende? Cuando terminen todo el parcial y antes de entregar, no se olviden, ¿qué hago? Cuando termine y me estoy por ir, ¿qué hago? Descomentar Solo lo otro y comentar borrar el eso. texto. Muy bien, Jaimito. Comento esta línea, que la pueden dejar mientras esté comentada, no le va a doler a nadie, y descomentan estas tres. Y lo entregan así. Ya. Es más, pueden hacer una última prueba antes de entregar, con esas tres líneas descomentadas y comentada la otra, la última. Ejecutan y se fijan qué les da. Ahí no van a tener eventualmente elementos para controlar si el resultado general que les está dando es el correcto o no, porque, insisto, el archivo de texto viene todo mezclado. Y ahí hay palabras de más, no solo el ejemplito ese. Pero si ustedes saben que cada uno de los ejemplitos funcionó, hay una alta posibilidad de que les esté funcionando para todo el texto. Y si no llega a ser así, bueno, lo tendremos en cuenta, lo veremos. Pero ustedes lo pueden ir probando línea por línea, así, con este simple truco que les estoy poniendo acá. ¿Se entiende? El enunciado va a tener ejemplitos así, como tiene este enunciado que estamos como si fuera un simulacro. Cada uno de los puntos viene con un ejemplito y con la respuesta para ese ejemplito. Insisto, todos esos ejemplitos están metidos en el archivo de entrada, pero como viene todo junto, cuando el programa analiza, le puede ocurrir que los resultados les den de más o de menos. ¿De acuerdo? Un porcentaje, un promedio, palabra de más, puede ocurrir. Bueno, pero así ustedes pueden probar uno y cada uno de los puntos contra el ejemplo que viene en el enunciado. ¿De acuerdo? Por eso, Antonella, creo que te estoy respondiendo a lo que estás preguntando por allí. Va a ver, ahí Franco le respondió. ¿Está bien? Ok. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo ahora voy a seguir con estas tres líneas comentadas, las mato a las tres, pero por favor, no se olviden, antes de entregar, descomenten esas tres líneas y comenten esta, la que estamos usando como prueba, mátenla y dejen abiertas las otras, porque si no, del otro lado, se van a ligar una bajada de puntos. Acá al final se lo estamos diciendo. Apertura correcta del archivo de entrada TXT. Si ustedes no me entregan abiertas esas tres líneas y el archivo de texto está asignado, cargado por teclado, ese punto que acá dice -1 si no cumple, se lo comen un en contra gratis, de entrada. Nosotros nos vamos a dar cuenta que están esas líneas ahí. Pero si nos obligan a que seamos nosotros los que entremos a sacar los comentarios y correrlos, nos hace perder tiempo y esa pérdida de tiempo se traduce en un punto menos en la rúbrica. Así que no sean pavotes, ¿de acuerdo? Estén atentos a eso. Dedíquense los últimos 5 minutos del parcial a verificar que esté todo en orden y a subirlo. No esperen al último momento para hacerlo, porque si no se van a comer un sapo, ¿de acuerdo? Por eso el simulacro apuntaba a que ustedes tengan ayuda de contexto, a que al menos una vez hayan visto de qué se trata todo esto y sepan a qué se enfrentan, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ok. ¿Se entendió? Hasta acá. Este simple truco los ayuda a seguir adelante. Y simplemente vean que yo cada vez que le digo ejecute, ejecuta. ¿De acuerdo? Y funciona. ¿Está bien? Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora sí. Ahora que hicimos todo esto y estamos listos para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es ir mirando punto por punto lo que se pide que hagamos. Bueno, ya saben, ¿no? Acá, la idea es que una vez que cargue el texto, mande un for, que vaya tomando cada uno de los caracteres del texto, y a esos caracteres los vaya procesando. Bueno, yo ahí ya puse el for. El único for que me pidieron
Ahí está. La variable car es la que va a ir teniendo cada uno de los caracteres del texto que ya está cargado, y en cada vuelta de ese ciclo tengo que procesar ese carácter. ¿De acuerdo? Darme cuenta si finalizó la palabra, si no finalizó, si finalizó, ¿qué hago? Si no finalizó, ¿qué hago? Etcétera, etcétera. Pero ese for mínimo lo tengo que tener y lo vamos a mirar. Eso viene a cuento de este punto de acá al final que dice planteo correcto en base a un único ciclo. Si yo llego a ver más de un for, se comieron este -2 en contra solo por haber puesto más de un for, aunque den bien los resultados. Les estamos diciendo un solo for, uno solo, y ahí adentro resuelve todo. 0 si lo hiciste bien, porque era lo que estabas obligado, -2 si lo hiciste con varios for, y no nos diste bola a esa consigna. De entrada nomás, ¿sí? En la rúbrica, 2 puntos en contra. ¿Está bien? No significa aplazado, pero significa 2 puntos en contra. Ahora fíjense acá. No hagas carga por teclado en ninguna parte. ¿Hiciste carga por teclado? Miren lo que les decimos acá. Reprobaste. No me voy a poner a mirar qué hiciste si no me diste bola en eso. ¿De acuerdo? ¿Cargaste por teclado algo? Tu programa no funcionó. Se clavó, estás aplazado y se acabó. No lo miramos más. No me respetaste las instrucciones de salida tal cual como te dije que lo hagas, reprobaste, ¿sí? No miramos más. Todo lo otro lo miramos. En todo lo demás intervenimos. En todo lo demás el barco sigue a flote. Pero respetame las dos primeras. Nada de carga por teclado y la salida tal cual como te dije en esas 4 líneas. No cambies ni agregues nada. Tal cual. Si no, reprobaste. Te lo decimos ahí. Lo dice el enunciado. ¿De acuerdo? Y también te lo va a decir la rúbrica, la tabla, en donde ponemos las valoraciones de cada cosa que fuiste haciendo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, punto 1. Punto 1. A ver. Cantidad de palabras que están conformadas solo por caracteres que representen dígitos pero impares, combinados con letras consonantes pero solo en mayúsculas. ¿Conta cuántas hay? Va. El texto. El lugar marcado como pataplín, pataplán, eso que dice ahí, es conocido también como pataplín, pataplán. Bueno, ahí hay una sola palabra que cumple, que es la palabra X31F57. Todo lo que tiene son dígitos impares y todas las letras que tiene son consonantes. La otra, esta que está acá, que dice X32A54, no cumple, porque entre sus letras hay una vocal y hay un dígito par, que es el 4, en alguna parte. Es decir, si solo tiene dígitos impares, está bien. Si solo tiene consonantes mayúsculas, está bien. Si tiene mezclados dígitos impares con consonantes mayúsculas, está bien. Cualquier otra combinación está mal. ¿De acuerdo? Este ejercicio no es ninguno de los... Kevin recién llega. Bueno, ahí les van a explicar. Ahí te explican, Kevin. ¿Está bien? Bueno, hay que resolver esto. ¿Está bien? Bueno, acá venimos. A ver, lo primero, dentro del ciclo, como siempre, es preguntar si el carácter que tengo en la mano representa un corte de palabra, un fin de palabra o no. Esto es siempre lo mismo. Si el carácter que tengo en la mano es un blanco o un punto, lo que tengo es fin de palabra. ¿Está bien? Si entré por el verdadero en ese if, estoy en el final de una palabra. ¿Sí? Por ahora ahí podemos poner paz, y si ahí puse que no, estoy, a este lo voy a separar un poquito para que quede más prolijo, estoy dentro de la palabra. Esto como siempre, no cambia nada. Dentro de la palabra. Conteste que sí,
es un blanco o es un punto, la palabra terminó. Ahí es donde tengo que proceder a contarla, a ver qué pasó, qué sé yo, después lo vemos. Y si dije que no, lo que tengo es una letra, un carácter, algo que está adentro de la palabra. Y a esos caracteres que van entrando por el else son a los que tengo que procesar para cumplir cada uno de los puntos que me están pidiendo. Bueno, a ver. La primera letra entró, es un punto, es un blanco, no lo es. Después vamos a ver qué hacemos por el otro lado. Y ahora me concentro en el punto este. ¿Cómo hago para detectar cuántas palabras tienen solo dígitos impares o consonantes en mayúscula? Bueno, ahí tenemos dos oportunidades de desarrollar alguna función que tome parámetros y saque resultados rápido. Fácil, además. Fíjense, lo que vamos a hacer, os voy a proponer, por ahora voy a poner un paja ahí, ya vemos, es que acá arriba de todo, vamos a definir un par de funciones. Una se va a llamar es, guión bajo, dígito, ¿qué era? ¿Par o impar? ¿Qué pedí? Dígito impar. Bueno, vamos a desarrollar ahí una función que nos diga si el carácter que está tomando como parámetro es un dígito impar o no. ¿De acuerdo? Entra un carácter, cualquiera, y yo tengo que devolver true o false. True si el carácter representa un dígito impar, y false en caso contrario. Bueno, hay muchas maneras en las que pueden chequear eso. Quizás, en este caso, la más directa, la más simple, es, lo voy a hacer con un if, ¿de acuerdo? Pero se podría hacer aún más breve. Es preguntar si el valor de car está en la cadena 1, 3, 5, 7, 9. Si eso es cierto, return true. Y si eso no es cierto, no hace falta el else, return false. Esa función la pueden plantear así. Fíjense, si el carácter que entró es uno de los caracteres que está en esa cadena, 1, 3, 5, 7, 9, no me olvidé de ninguno, esos son dígitos impares. Si es alguno de esos, retorna true. Y si contesté que no a esa pregunta, retorna false. La función se puede quedar así, la llamo y ella ya me dice si el carácter que tengo está bien o está mal. Y con esa función ya cumplí con el requerimiento del enunciado que dice por acá que debo tener al menos una función simple desarrollada por mí que tome parámetros y retorne resultados. ¿De acuerdo? Ya con eso ya cumplí. Pero fíjense que se puede hacer aún más simple la misma función. Aún más simple. La puedo dejar así o directamente puedo decirle a Python que retorne el resultado de esa expresión. Y ya. Si saco el return, supongamos que este return no estuviera, lo que me queda es una expresión que dice car in 13579. Eso es una expresión lógica. Python va a evaluar si esa expresión es cierta o es falsa sin importar si adelante hay un if, o un while, o un return. Python verifica el valor de car está dentro de esa cadena, true. El valor de car está en el cadena, false. Lo que le dé, true o false, este return lo devuelve. La puedo dejar así y es exactamente lo mismo que haber colocado el if con las dos ramas diciendo return true y return false. Si la expresión es cierta, eso devuelve true. Si la expresión es falsa, eso devuelve falso. Y ya. Ya tengo hecha la función que me pidieron en el enunciado. Y con el mismo tono, exactamente siguiendo la misma idea, vamos a desarrollar otra función acá, otra más, que se va a llamar es consonante. Bueno, va a ser un poco largo el nombre, pero bueno, para que quede claro de qué se trata, hacemos otra que diga si el carácter que estoy recibiendo es consonante mayúscula, que creo que es lo que nos pidieron aquí. Creo que acá decía, por un lado, dígitos impares, combinado con letras consonantes mayúsculas. Bueno, ahora lo mismo, pero quiero saber si el carácter que estoy recibiendo ahí en car es una consonante en mayúscula. Bueno,
A ver, ¿cómo hago eso? ¿Return? ¿Qué? Karin, ¿qué? Lo de vocal no se puede poner. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede poner si es distinto de vocal. Por lo de la Pasa que no las consonante. tenés De definidas las vocal, vocales. te va a decir que sí. Menor cuando igual venga a. sí, te va a decir cuando venga un punto, cuando venga una coma, cuando venga un numeral, cuando venga cualquier cosa. ¿Se entiende? Si es distinto de vocal, cualquier cosa que no sea una vocal te va a decir que sí, corres el riesgo de que meta la pata la función. Preguntar si car es mayor o igual que A y menor o igual que Z, así como está Kevin, está preguntando si eso es una letra mayúscula, pero no una consonante. Ahora sí, ahí Joaco Profe. García, ahí nos dio la pauta. Voy a Profe. copiarte, Joaco. Yo tengo una manera para resolver eso que en una hago la de las vocales y después pongo si tiene AZ y no está en vocal. Y ahí saco las consonantes, digamos. ¿Está bien? Está bien. Por eso les decía, hay un montón de maneras en que podrían verificar eso. Pero para no estar sufriendo como una niña, ¿eh? En el momento del parcial, la manera más rápida, más directa es la que pusimos ahí. Gracias, Joaco. Fíjense, acá están listadas en esta cadena de caracteres, supongo que no nos olvidamos de ninguna, todas las consonantes mayúsculas, ¿eh? Todas las consonantes en mayúscula. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, porque estamos en español. P, Q, R, S, T, la T está dos veces, así que la vamos a sacar una. B, W, X, Y y Z. Creo que no me olvidé de ninguna. ¿Sí? Ahí están todas las vocales, perdón, todas las consonantes en mayúscula que podríamos esperar en nuestro contexto. Si esa expresión car inesto es cierta, entonces car es una de esas letras. Y por lo tanto es una consonante en mayúscula. Y listo. Ya tengo dos funciones y me pidieron una para cumplir con el startup del problema. Dos tengo, ya está. Y miren qué simples que salieron. ¿De acuerdo? Sin dudarlo, sin pensarlo demasiado. Ya. Si lo hicieron de otra manera, mientras no haya errores, no hay problema. ¿De acuerdo? Las consonantes en español no tienen tilde, así que no ponemos ahí. La única rara que vamos a poner es la ñ, ¿de acuerdo? Las demás porque es propia de nuestro idioma. Pero otras no vamos a poner porque, por lo menos en español, en nuestro contexto, consonantes tildadas no hay, ¿de acuerdo? Ok, ¿estamos? Bueno, ahí tenemos las dos funciones. Y ahora, ¿cómo resolver esta historia acá? Y bueno, cada carácter que pasa, tengo que chequear si es uno de estos o es uno de estos y cómo resolver eso de que, cómo hago para saber si todos los caracteres que entraron son de una forma o son de la otra. Bueno, la mejor manera de resolver esto, para cumplir con el primer punto, es contar. Si pasa un dígito, contalo. Si pasa una letra consonante mayúscula, contala. Y en otra parte, conta las letras de toda la palabra. O sea, contar las letras de toda la palabra es casi obligado en este tipo de problemas, y es lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a poner un contador de letras, que siempre viene bien, aunque no me lo hayan pedido. ¿Sí? Ahí le voy a poner contar todas las letras, todos los caracteres, quiere decir, ¿no? Contar todos los caracteres de la palabra actual. Letra, carácter que vaya bajando, contala. Y esa variable CL, como la estoy usando y todavía no la había inicializado, nos venimos acá y la inicializamos acá arriba, ¿sí? Contador de letras, contador de caracteres de una palabra. Inicialmente lo ponemos en cero. Es mejor ir poniendo comentarios, ¿eh?
es mejor ir poniendo comentarios a medida que uno va haciendo cosas para que después no se le haga un lío bárbaro con la lectura del programa completo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Pongo el contador de letras en 0. Si entré por el else, cuento esa letra. Y ahora acá me concentro en el punto 1. Y para que quede claro que me estoy concentrando en el punto 1, lo que vamos a poner ahí es algo como resultado R1. Para acordarme en qué parte del código estoy trabajando. Lo que viene ahora es preguntar. Lo que viene ahora es preguntar si el carácter que estoy mirando es un dígito impar, contarlo. Si el carácter que viene ahora es una consonante, contarla con otro contador. Y mientras tanto llevo la cuenta de las letras. Cuando termine, la suma del contador de dígitos impares más las letras mayúsculas consonantes me tiene que dar igual al contador de letras. Si eso es cierto, la palabra vino bien. Y si no, la palabra vino mal. Lo puedo hacer con banderas. Apague, prenda, apague, prenda, apague, prenda, pero con un par de contadores lo podemos resolver también. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer acá es, de movida, preguntar si el carácter que tengo en la mano es un dígito impar. Si es un dígito impar, contador de dígitos impares más igual 1. Después lo inicializamos a ese bicho. Si eso es cierto, lo cuento. Si eso no es cierto, puedo usar un elif acá. Si eso no es cierto, o sea, no es un dígito impar, voy a preguntar si se trata de una consonante mayúscula. Y si eso fuera cierto, contador de consonantes mayúsculas más igual 1. Entonces miren, acá estoy contando todas las letras que la palabra tiene, todos los caracteres. Acá estoy contando todos los dígitos impares que tiene la palabra. Y acá estoy contando todas las consonantes mayúsculas que la palabra tiene. Todo esto forma parte del resultado de R1. Estos dos contadores, ven que me lo está marcando con fondo beige, me lo está marcando así porque los estoy usando sin haberlos inicializado. Entonces me vengo acá arriba, no olvidar, ¿sí? Y acá vamos a poner contadores para el resultado R1. Miren que lo voy manteniendo así, contador de dígitos impares, igual, contador de consonantes mayúsculas, igual a 0. Y poco a poco lo vamos a ir saliendo, lo vamos a ir sacando, quiero decir. Entonces miren, en este momento, carácter que va pasando por el else, no es un punto, no es un blanco, lo cuento, una letra, otra letra, otra letra, otra, y acá los cuento por separado, dígitos impares por un lado y consonantes por otro. Para cumplir con el punto 1, con esas cuentas que yo estoy haciendo ahí me alcanza, pero para cerrarlo el punto 1, ¿qué tiene que ocurrir? Que la palabra termine, y una vez que la palabra terminó, es decir, una vez que bajé por este lado, una vez que bajé por ese lado, la palabra terminó, ahí es donde chequeo si la palabra cumplió o no cumplió con los criterios indicados en el punto 1. Cuando corta la palabra, me fijo cómo quedaron los contadores. ¿Y qué pregunta tengo que hacer ahí? La palabra terminó, entró un blanco. ¿Qué hago ahí? La suma Para de asegurarme ellos. que la palabra vale como punto 1. ¿Qué hago ahí? ¿Quién me dice? La suma de los contadores de. Pregunto La si los suma de contadores los- son mayores o igual a 1. A ver. A ver. La suma de los contadores tiene que ser igual al contador de letra. Exactamente. El contador de todas las letras de la palabra tiene que ser igual a la suma entre el contador de dígitos impares y el contador de mayúsculas. Suma los dos y eso te tiene que dar igual al total de letras de la palabra. Si no te da igual, es porque entraron o menos dígitos, o entró algún carácter que no era ni dígito impar, ni era una mayúscula consonante. Si la palabra tiene 5 letras, la cantidad de dígitos impares era 2, y la cantidad de mayúsculas consonantes era 3, hasta ahí vas bien.
Porque 3 más 2 te da 5 y 5 letras tenía la palabra. Pero si el contador de letras te dio 7, dígitos impares te dio 1 y mayúsculas consonantes te dio 1, la suma te da 2. Hay 4 caracteres de más que no entraron en ninguna de las dos categorías. Entonces, con eso te lo sacas de encima. O sea, uno viene acá y pregunta, el contador de letras, el valor final que terminó teniendo el contador de letras cuando cortaste, ¿es igual a la suma entre el contador de dígitos impares más el contador de consonantes mayúsculas? Si eso es cierto, puedo asegurar sin temor que tengo una palabra que cumple con el resultado R1. Si eso es cierto, súmale 1 a R1. ¿Qué era R1? ¿Se acuerdan? ¿Qué era R1? El resultado 1. R1, Primer punto. claro, era la variable para contar los resultados del primer punto. Eso era R1. Entonces, si a esa pregunta dije que sí, listo. Ya tengo una que cumple con R1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando acá dice fin de palabra, acá podemos poner resultado R1 otra vez, para que quede claro que ahí estamos dando el remate de ese punto. ¿De acuerdo? Un detalle acá es que cuando la palabra corta, cuando el carácter es un blanco o es un punto, y ahí digo fin de palabra, si bien no va a ocurrir, no va a pasar que en el texto vengan blancos de más o cosas por el estilo, siempre es buena idea que estemos previendo la posibilidad de que por error haya venido un blanco de más para separar dos palabras, o un blanco de más adelante de la primera palabra un blanco, por ejemplo. Si llega a pasar que venga un blanco de más adelante, cada vez que venga un blanco acabo de detectar un final de palabra. Como acá, yo estoy preguntando si esto es lo mismo una cosa que la otra. Fíjense que si adelante de la primera palabra viniera un blanco, adelante de la primera viniera un blanco, yo tengo el contador de letras valiendo 0 y estos dos contadores valiendo 0. 0 más 0 es igual a 0 y ahí me diría, es igual. 0 es igual a 0 más 0 y por lo tanto, si llegase a bajar un blanco porque adelante de la primera palabra se cruzó un blanco de más, acá respondería que sí. Y a ese blanco me lo estaría contando como una palabra buena, cuando en realidad no hay ninguna palabra allí. Entonces, una manera rápida de sacarse de encima el problema de que haya venido un blanco de más, no porque alguien me quiera hacer daño, sino porque a lo mejor el blanco estaba delante de la primera palabra, o había dos blancos juntos y yo no me di cuenta, o cosas por el estilo. Una manera es, cuando corta la palabra, cuando a esta pregunta, a este if le decimos que sí, activar los conteos que van a venir ahora, pero solo si el contador de letras es mayor que 0. Si el contador de letras es mayor a 0, significa que al menos un carácter que no era un blanco debería contar. Si eso es cierto, si eso es cierto, el contador de letras al menos una vez sumó 1. Y eso solo lo va a hacer si entro por el else en esa vuelta. Si es un blanco, por el else no entra y el contador no se va a activar. Si entré por la rama verdadera aquí y el contador de letras vale 0, significa que entra un blanco de más o un punto de más. Y con ese preguntar si el contador de letras es mayor a 0 me lo saco de encima al problema. No le voy a dar bola a blancos sueltos o a puntos sueltos que hayan entrado por error, aunque no va a ocurrir, no les vamos a tirar texto incorrecto. A veces cuando uno está haciendo una prueba mete un blanco sin querer. Y es una forma muy fácil de sacárselo de encima. ¿Se entiende? Si el contador de letras es mayor a 0, esto es procesar la palabra solo si el contador de letras era mayor
a 0. Es decir, si al menos un carácter había. Si el contador de letras quedó en 0, es porque entra un blanco de más. Eso quiere decir. ¿De Profe. acuerdo? Entonces lo ignoras y seguís de largo. Bueno, fíjense. Profe, Si el contador de letras es mayor a 0, y además se cumplió esto, tengo una palabra buena del punto 1. Listo. Con eso ya cumplí. Ahora, en la misma rama en la que entré porque era un blanco o era un punto, en la misma rama, acá, una vez que pregunté si el contador de letras es igual al contador de dígitos y qué sé yo y qué sé cuánto, tengo que acordarme que ahora cuando vuelvo al for va a empezar la palabra que sigue. Y cuando empiece la palabra que sigue, estos dos contadores, contador de dígito y contador, bueno, en realidad los tres contadores, el de letras, el de dígitos impares y el de consonantes mayúsculas, los tres tienen que volver a 0. Porque si no van a seguir los tres contando las letras de la palabra anterior. Entonces me tengo que acordar, cuando entré por corte de palabra y ya pregunté si se formó o no se formó, antes de volver al ciclo, tengo que volver a 0 contadores y banderas que esté usando referidos a la palabra que acaba de terminar, para ese punto. Acá lo que vamos a hacer es resetear contadores y flags, los que haga falta, ¿eh? Y los voy a discriminar por rubro, ¿sí? Para R1, los que tenía eran el contador de dígitos impares, el contador de consonantes mayúsculas, los dos en 0, y el contador de letras, que le sirve a todo el mundo, en realidad, ¿sí? Acá volvemos todo a 0, ¿eh? Y con eso, el punto 1 está completo. Si no era un carácter de fin de palabra, acá chequeo si cumplió o no cumplió con ser dígito y qué sé yo y qué sé cuánto. ¿Ah? No, posiblemente no, la subo hoy a la solución. Cuando termine la clase la subo en la carpeta de materiales adicionales de la ficha 16. ¿Está bien? Si la palabra cumplió, que tenía dígitos y qué sé yo, acá los detecto y de este otro lado cuento la palabra. Y con eso, digamos que el punto 1 lo tengo. Acá no me acuerdo si ese era el texto para el punto 1. No, el texto era este. Vamos a probarlo. Levantamos ese texto, nos venimos acá y reemplazamos esto, el textito ese que está ahí, por este otro. R2, R3 y R4 están en 0. Pero R1 ya se está activando. Ven, acá ya estoy contando palabras que cumplen. Entonces, bueno, ahora lo vamos a probar. Para el punto 1 solo. A ver qué pasa. Me dice, primer resultado, 1. Según el ejemplo, acá efectivamente debe decir que hay una sola palabra que cumple, que es, bueno, no me dice cuál es, pero el resultado me da correcto. ¿De acuerdo? Yo ya veo que así como lo hicimos, para el punto 1 cumplió. Hay una pregunta que hicieron ahí, Iker. Si en el texto había un solo dígito impar, por ejemplo un 3, suelto, ¿no lo contaría también? Y si es así, tendría que hacer algún tipo... No, es que a ese hay que contarlo. A ese hay que contarlo. Una palabra que solo tenga dígitos impares está bien. Una palabra que solo tenga consonantes mayúsculas está bien. Y si tiene mezclados de los dos y nada más que eso, también está bien. O sea, fíjense, si yo acá, el lugar 3, ahí se me escaparon dos blancos, el lugar 3, marcado como eso, ¿de acuerdo? Técnicamente ahí, esta palabra cumple, porque solo está conformada por dígitos impares y mayúsculas consonantes. Pero no tiene obligatoriamente que haber una mayúscula consonante. ¿De acuerdo? Todos los caracteres tienen que ser de una de esas dos formas. Mayúscula, consonante o dígito impar. Y eso tiene que andar. Si yo ejecuto esto me tiene que dar 2, no 3, no 1.